Ahí Sí, decime. compartí, Oscar, la pantalla, entonces vos vas a poder compartir, subir tu pantalla y poder compartir tu pantalla. Sí, compartir la pantalla. Por ahí hay algunos compañeros que se están sumando hoy a estos encuentros de charla y de debate, y le comento más o menos para que se pongan al día, que estos espacios de charla los venimos proponiendo hace un par de fines de semana anteriores, donde tomamos un tema. Hoy el tema es la deuda externa, y uno de los compañeros que tenga conocimiento y tenga gana y tiempo para preparar el tema, hace una introducción sobre el tema, un par de minutos, y después abrimos la charla para ir reflexionando sobre el tema que nos reúne. A medida que, después que Oscar termine de hacer la presentación, para pedir la palabra, les recuerdo que en la parte de abajo de la barra de herramientas del Zoom hay un icono que dice participante, ahí hacen clic y le va a aparecer al costado otra barra, y ahí dentro de esa columna pueden elegir una manito de color amarillo y pedir la palabra. Yo voy anotando y le voy dando la palabra a medida que van pidiendo, ¿sí? Como les contaba, Oscar va a tratar el tema hoy de la deuda externa, y sin más le damos para los que no le conocen, él está en la ciudad de Rosario en este momento, hace la intervención a partir de allá. Bueno, Oscar, todo tuyo. Gracias, Eduardo. Bueno, simplemente lo que le agradezco permitirme participar con ustedes. Mis conocimientos son a partir de, no son profesionales ni mucho menos, sino el compromiso que uno toma de ir aprendiendo algunos temas. Por lo tanto, todas las apreciaciones que dé están abiertas al debate y a la charla. Los números en general que les voy a comentar están corroborados. En general, son números en general, no son números exactos, pero sí son los números genéricos. Bueno, con relación a la deuda externa. A la deuda externa se la clasifica en deuda pública y en deuda privada, pública y privada. La deuda pública puede ser, es la deuda de los estados nacionales y la de los estados provinciales. La deuda privada es la que toman las empresas. Nosotros ahora nos vamos a referir nos detendremos y charlaremos de la deuda pública del Estado Nacional, cuya composición, la composición de esa deuda, está dada por distintos instrumentos de deudas. Instrumentos de deudas como, préstamos, bonos, hay distintos instrumentos dentro de la deuda. Y con distintos actores. Los distintos actores están, es decir, hay actores extranjeros, bonistas y bancos extranjeros, hay organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Club de París, el Banco Interamericano de Desarrollo, hay inversores o acreedores privados nacionales, o sea, bonistas nacionales y bancos nacionales, y los organismos del Estado Nacional. Todo eso son actores que conforman, entre lo que van prestando, conforman a lo que es la deuda total del Estado Nacional. Bueno, tratando de hacer un poquito de historia y bastante rápido, en general todos sabemos que la deuda externa argentina surgió en el 1824, cuando Rivadavia pide el crédito a la Baring Brothers de 1 millón de libras esterlinas. De ese 1 millón de libras esterlinas
Solo a Argentina llegan 550.000 libras esterlinas, y esa deuda termina de pagarse 100 años después. Y parte de ese importe, sí, la gran mayoría, se destina a financiar la guerra de 1825, a partir de 1825, con Brasil. Nuestro país tiene una larga historia de endeudamiento. Prácticamente todos los gobiernos tomaron deudas. Para hacer otra referencia, por ejemplo, en 1865, y esto Mitre toma un crédito de 2,5 millones de libras esterlinas, porque en este primer periodo, es decir, nuestro país estaba conectado a Inglaterra. Pide 2,5 millones de libras esterlinas para financiar la guerra con el Paraguay. Fíjense en qué invertíamos la deuda, lo que íbamos contrayendo de deuda externa. Como les decía, nuestro país tiene una larga historia de endeudamiento. Prácticamente todos los gobiernos tomaron deuda, salvo en el pasado, salvo el de Juan Perón. Perón es el único presidente que no toma deuda y al contrario la cancela. En 1952, a mediados de 1952, Perón cancela la deuda externa argentina, que en ese momento era de 12.500.000 pesos de esos momentos. Y a partir de ese momento hasta la caída de Perón, es el único momento que nuestro país no es deudor y pasa a ser acreedor. Tiene fondos suficientes como para prestar dinero. Galasso, en uno de sus libros, dice que Argentina ahí llegó a prestar hasta 5 millones de pesos argentinos. Bueno, para comprender lo de la deuda externa, hay dos factores que influyen fundamentalmente en la conformación de la deuda. Por un lado, es a partir de la creación de los organismos multilaterales de crédito. El Fondo Monetario, como les decía, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, el Club de París. Y por otro lado, es la llegada de los gobiernos militares al poder, a través de los golpes, en un primer momento. Y después, transcurrido ese periodo, la llegada de gobiernos democráticos que implementan políticas económicas neoliberales. El ejemplo más concreto, la década del 90 con Menem, de la Rúa, y bueno, y por último Macri. Como ejemplo de esto, como ejemplo de lo que le acabo de mencionar, la llegada de los militares al poder y la creación sí, de los organismos multilaterales de crédito, un ejemplo palpable es la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora es la que asocia al país al Fondo Monetario Internacional en 1956. Y fíjense, pasamos a ser socios del Fondo Monetario y la deuda externa en ese periodo pasó de 57 millones, ya ahora les voy a hablar en dólares, de 57 millones de dólares a 1.000 millones de dólares. Fíjense el salto fenomenal que hay de la deuda. Hoy 1.000 millones de dólares parece poco, pero el salto que se da es muy, muy importante. Bueno, siguiendo un poquito con la historia, pero acercándonos a nuestros días, el gran crecimiento de la deuda externa, no solo de nuestro país, sino de todos los países, que en los 70 éramos países subdesarrollados,
después pasamos a ser países en vía de desarrollo, y ahora dice que somos países emergentes. En definitivo, siempre cambiaron la denominación, pero siempre estuvimos ligados a la deuda de los países acreedores, bueno, a la deuda que contraíamos con los acreedores. Pero le decía, el gran crecimiento de todas las deudas externas se da a partir de la década del 70, con el gran aumento del precio del petróleo a nivel internacional. Eso provocó que hubiese un gran excedente de capitales, y los países subdesarrollados, o del tercer mundo en ese momento, comenzamos a tomar deuda. Y eso pasó acá en la Argentina, como en casi todos los países de América. Para ilustrar la evolución de la deuda, desde los 70 para acá, le voy a compartir un cuadrito. Bueno, si ustedes ven la deuda pública argentina, ven que en el año 73-76, cuando se da el golpe militar, el país estaba endeudado en 7.900 millones de dólares. Y el gobierno de la dictadura, cuando se va en 45 millones, 45 mil millones de dólares. Pasamos a deber 45 mil millones. Después Alfonsín la lleva a 65, Menem a 121, de la Rúa a 144, y bueno, a partir de ahí también sigue creciendo la deuda. Se ve cuando, que yo no lo veo, pero bueno, cuando el compañero Néstor llega al gobierno, se ve la reestructuración de la deuda en el 2005 y después el crecimiento. Eso lo que se observa fundamentalmente acá, que los periodos de mayor crecimiento de la deuda se da en 3 periodos. En el periodo de la dictadura militar, con Martínez de Hoz como ministro de Economía, y ahí es el periodo que se crea la bicicleta financiera. Hoy le llaman, ¿cómo es? Carril Trade, pero es la bicicleta financiera. Ahí se pasa, la política pasa a ser una política absolutamente basada en las finanzas. El nuevo endeudamiento, el mayor endeudamiento, se ve nuevamente en toda la década del 90, con Menem y de la Rúa, y ahí con el 1 a 1. Y después vamos a ver que el nuevo periodo de gran endeudamiento se da del 16 al 19, con el periodo de Macri, donde el endeudamiento ahí es de aproximadamente del 16 al 19 de 30.000 millones de dólares por año, pasando a ser el mayor endeudamiento en el menor plazo de toda la historia argentina. En este recorrido es interesante mencionar que cuando Néstor llega a la presidencia, el país estaba en default desde el 2001. ¿Recuerdan cuando Rodríguez Sá dice que no vamos a pagar la deuda? Bueno, desde ese momento el país estaba en default. Ese default es el mayor default en la historia mundial, de 145.000 millones de dólares. Y ahí, para tener noción de lo que significaba para nuestro país ese default, tenemos que saber que representaba el 160% del Producto Bruto Interno. 160% del Producto Bruto Interno. Esto reestructura esa deuda
en el 2005. Esa reestructuración hasta hoy es considerada una de las más complejas de toda la historia de las reestructuraciones de deuda a nivel mundial, obteniendo ahí, en esa primera reestructuración, el 76%, el ingreso del 76% de los bonistas. Y después de terminada la reestructuración, esa reestructuración, Néstor consiguió una quita de 55.000 millones de dólares. Piensen, hoy le debemos al Fondo Monetario Internacional 40.000 millones de dólares. Néstor consiguió en esa reestructuración una quita de 55.000 millones. Es simplemente comparando para dimensionar lo que significó esa negociación. Después Néstor, al año siguiente, en otro gesto valioso para nuestra independencia económica, le paga 9.600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. De esa manera, ahí se cortan 50 años, desde el 56, donde la Revolución Libertadora asoció al país al Fondo Monetario, hasta el 2006, que Néstor paga toda la deuda que el país tenía con el Fondo Monetario. Son 50 años que el Fondo Monetario intervino, decidió, sugirió, en el mejor de los casos, la ruta o la política económica de nuestro país. Bueno, hoy sabemos cuáles son los lineamientos generales del fondo y qué significaba que el fondo durante 50 años seguidos interviniera en la política económica de nuestro país. Bueno, a partir de ahí, la deuda externa, en el cuadro ustedes lo ven, siguió incrementándose. Ahí el cuadro dice 250.000 millones, porque están agregados. Este cuadro que ustedes ven ahí lo presentó el mercenario de la NATO en su programa. Está hecho con toda la mala leche para mostrar, para subir la deuda lo máximo que podía. Ahí en los 250.000 millones están incluidos la deuda con los fondos buitre, el pago a Repsol, bueno, el Club de París, todo lo que no le debíamos todavía, porque están incluidos 15.000 millones de los fondos buitre, cuando en realidad los fondos buitre compraron los bonos en 2.600 millones de dólares. Pero ahí está puesto con toda la mala leche. Pero servía de ilustrativo para ver cómo había caído la deuda pública argentina después de la renegociación de Néstor. Como le decía, la deuda argentina continuó incrementándose en el periodo de Cristina. Pero es muy importante hacer una comparación. Primero, se siguió incrementando fundamentalmente porque el país se financiaba mucho con bonos, pero bonos en pesos, en moneda nacional, no en dólares. Además, estábamos en default, nadie nos prestaba un mango en dólares, pero la decisión política del gobierno era financiarse solamente en pesos. Bueno, aquí es interesante ver algunos cuadros, porque lo importante es comparar, porque nominalmente el monto sigue creciendo, como ustedes ven ahí, pero es importante comparar ese número con el Producto Bruto Interno, porque esa es la comparación que todo el mundo hace para saber en qué relación está endeudado el país con su Producto Bruto Interno. Si me permiten, ahora voy a tratar de ir a unos cuadros que les muestre eso. Bueno, en el cuadro que tienen a la derecha, ustedes van a observar
pueden observar cómo es la evolución del Producto Bruto Interno de nuestro país en el modelo neoliberal, es decir, desde el 93 al 2002. eh, Perdón, le voy a hacer una aclaración. Yo soy peronista, porque yo soy peronista, eh, pero además de ser peronista, eh, estoy absolutamente en contra de todo del modelo neoliberal. Si un peronista, si un dirigente peronista, en nombre del peronismo, implementa un modelo neoliberal, yo soy opositor. Por eso les muestro estos cuadros, para que vean que en el periodo donde gobernó Menem, en nombre del peronismo, yo, Menem puede decir lo que sea, no creo que nada de lo que hizo Menem tenga que ver con el peronismo. Pero bueno, esa es una discusión para otro tiempo. Bueno, pueden ver ahí que del 93 al 2002, cómo evolucionaba el Producto Bruto Interno de la Argentina. Apenas iba creciendo en algunos momentos hasta llegar crecía y disminuía. Fíjense cómo disminuye el Producto Bruto Interno en el 2002, a menos de 210 mil millones de dólares. Y después van a ver ven la curva como en el periodo del 2004 al 2013, cómo crece el Producto Bruto Interno. Acá le voy a mostrar otro cuadro. Ahí, bueno, como le decía, ahí veían la evolución del Producto Bruto en los dos periodos. Ahí está. Bueno, estos cuadros que le voy a mostrar son todos cuadros oficiales. O sea que acá no hay subjetividad. Estos son los cuadros que muestran del gobierno nacional, el Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, no hay ningún tipo, como le decía, ningún tipo de subjetividad. Tienen en las barras azules la evolución en millones de dólares de la deuda externa argentina. La evolución, como le decía, en millones de dólares de la deuda externa. Y la línea de puntos ven la relación de ese importe, del importe de los millones en deuda, con el PBI. Como observan, desde el 2004 al 2019 hay una línea que viene descendiendo hasta el 2011, que es el año que menos relación hay entre el PBI y el porcentaje del 38% con la deuda externa que teníamos en ese momento. Hasta llegamos al día de hoy, vemos cómo va creciendo y fundamentalmente fíjense cómo la línea sube rápidamente a partir del 16 al 17, al 18 y al 19. Ahí es donde Macri provoca el mayor endeudamiento de nuestro país en el menor tiempo. En el periodo de Macri, a partir del 2016, se inauguró, tengamos en cuenta que ese periodo se inauguró con el pago a los fondos buitres, que se pagaron 9.352 millones de dólares, y tengamos en cuenta que los fondos buitres habían comprado esos bonos defaulteados en 2.600 millones de dólares. Fíjense la diferencia. Y además ahí Macri se abre sin restricciones la cuenta capital. Eso significa que podían entrar y salir dólares del país sin ningún tipo de restricción. En ese periodo, en el periodo de Macri, tenemos que tener en cuenta, bueno, el endeudamiento es de aproximadamente 32.500 millones de dólares anuales. Y a partir de febrero del 2018, el país no tuvo más financiamiento en dólares del exterior.
porque, bueno, en uno de esos viajes Caputo fue a Nueva York y le dijeron, bueno, hasta acá llegamos, primo. Y a partir de ahí tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional en, a partir del 18. Bueno, en el 19, en agosto del 19, Macri comienza a defoltear la deuda, a no pagar la deuda en pesos, eso le llamaron reperfilamiento, es el primer gobierno que defoltea su propia deuda. Nunca en la historia argentina un gobierno defolteó su propia deuda. Es la primera vez. El endeudamiento fue tan feroz y a tan altas tasas, para que tengan una referencia, y condicionaba tanto al próximo gobierno, en caso de que Macri no, al próximo gobierno, que inclusive hubiese estado condicionado Macri si hubiese reelegido. En el 2020 superaba los 20.000 millones de dólares, lo que había que pagar. En el 21 superaba los 30.000 millones de dólares. En el 22 los 40.000 millones y en el 23 más de 40.000 millones de dólares. O sea que fíjense cómo se tomaba una cantidad impresionante de deuda a muy corto plazo y a altas tasas de interés. Se pagaban, el país pagaba las tasas de interés en general digo, más altas que se pagaban para la deuda. Bueno, deteniéndome en la deuda que hoy tiene el país, la deuda aproximadamente es de 330.000 millones de dólares. ¿Y cómo está conformada esa deuda? Esa deuda está conformada por 66.000 millones de dólares de bonistas y bonistas en general, bajo legislación extranjera. En general, si hay un litigio, hay que ir a los tribunales de Nueva York o de Londres. En general está con los tribunales de Nueva York. Después de esos 66.000 millones que le decía, están los 44.000 millones que se le debe al Fondo Monetario Internacional. Es el mayor préstamo que le hizo en la historia el Fondo Monetario Internacional a algún país. Después, 30.000 millones de dólares se le debe a los organismos multilaterales de crédito, que no son el Fondo Monetario. Le hablo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Club de París, entre otros. Después, son 130.000 millones de dólares más que son deuda entre el intrasector público, entre los organismos del Estado. Está nominado en dólares, se lo domino en dólares, pero es una deuda en pesos. Esto no es una deuda que al gobierno le cree demasiado apuro en pagarlo, porque es entre todos los organismos del Estado. Pero hay que tener muy en cuenta que uno de los mayores acreedores de estos 130.000 millones es el Fondo de Sustentabilidad, el Fondo de Garantía, Fondo de Sustentabilidad, sí, porque Macri le cambió una gran cantidad de dinero por bonos. Se financió muchísimo. No me di cuenta no tengo presente, no quiero decir una cifra, pero es altísima la cifra con que se financió con el Fondo de Sustentabilidad. Además, se completa la deuda, los 330.000 millones, con 60.000 millones en títulos, su mayoría, algunos en pesos y en dólares, pero con legislación nacional. Esos son los bonos que defolteó Macri en el 18 y que el gobierno de Fernández también ya le avisó a los tenedores de estos bonos en dólares que se iba a refinanciar. La refinanciación de la deuda
están primero los bonistas con legislación extranjera, luego el Fondo Monetario, los organismos internacionales de crédito, que ahí con el que hay que arreglar es con el fondo, con el Club de París, que ya Kicillof había acordado en el 2014, pero hay un saldo de 2.100 millones de dólares que no se pagaron, y por último, hay que negociar con los bonistas con legislación nacional. Esos son los 330.000 millones de dólares que se deben hoy. Los 66.000 millones de dólares de bonistas con legislación extranjera es lo que se está negociando. El país ya presentó una propuesta, los bonistas una contrapropuesta, el país está elaborando una respuesta a esa propuesta. En general, la propuesta de nuestro país, la primera propuesta, consistía en un periodo de gracia de 3 años, es decir, por 3 años no pagaríamos ni intereses ni deuda, una prolongación en los plazos, que se ofrecieron bonos con vencimiento entre 10 y 27 años. Se comenzaría a pagar en el 30, en el 36, en el 39, en el 43 y en el 47. Una pequeña reducción del capital adeudado, de aproximadamente el 5,4% del capital adeudado. En porcentaje parece poco, pero son nada más ni nada menos que 3.600 millones de dólares. Una sustancial reducción de los intereses. Lo que ofreció Guzmán es una tasa promedio del 2,33%, que parece una tasa baja, pero es atractiva porque hoy las tasas que se pagan son significativamente menores. A esa tasa los acreedores recuperarían aproximadamente el 40% de sus intereses. Es decir, Guzmán le pidió una quita aproximadamente del 60%. Los bonistas en su contrapropuesta pedían recuperar el 65%. Bueno, si el ofrecimiento argentino significaba una reducción de 37.900 millones de dólares. Y entre otras cosas también la no capitalización de los intereses por los 3 años de gracia. Ustedes van a escuchar, lo están diciendo, ya lo han dicho, que en esta reestructuración que pretende el gobierno, en realidad lo que se está pagando son deudas del kirchnerismo. Se ofrecen en reestructuración 21 bonos. De los 21 bonos, 17 bonos son bonos emitidos por Macri. Y el resto, 4 bonos, son bonos que habían entrado en la reestructuración, sí, del 2005, y en la nueva reestructuración que hizo Cristina en el 2010. Pero tengan en cuenta que el mayor porcentaje, el grandísimo porcentaje de los 66.000 millones de dólares son de los bonos de Macri. Y por último, lo que le quiero decir que la otra deuda que se está renegociando con la del Club de París. Todavía no comenzó la renegociación, lo que pidió el gobierno es que los 2.100 millones que vencían ahora en el 2020, el nuevo vencimiento sea para mayo del 2021. Bueno, eso es más o menos todo lo que ¿cómo es? Le quería mencionar. Para que charlemos así entre todos, creo que me extendí demasiado, pero bueno, les pido disculpas. Para que charlemos entre todos, hay alguna pregunta que le dejo planteado, por ejemplo, ¿para qué se toman las deudas? ¿Para qué se toma una deuda externa? Si siempre es malo tomar deuda externa o no, y qué relación hay entre la deuda externa y la soberanía económica del país. Bueno, gracias. Es todo lo que preparé para comentarles.
Sí, Pero, espera, espera. Porque permítanme que le muestre un par de cuadros más. No, lo vamos a charlar. Eh, sí le voy a sugerir entrar en le voy a sugerir que entren después, si a alguien le interesa, en alguna página. Por ejemplo, hay una página, si anotan, se llama Presentación Gráfica de la Deuda Externa al 31 de diciembre del 2019. Ahí van a ver todos los gráficos y van a ver la relación que hay, inclusive, que me olvidé de comentárselo, cómo creció la relación en el periodo de Macri de la deuda en dólares y con relación a la deuda en dólares que teníamos hasta el 2015 y cómo está concentrado los vencimientos, cómo están concentrados los vencimientos en los primeros años, las altas tasas de interés. Ahí se ve claramente la presentación gráfica de la deuda externa al 31 de diciembre. Otra cosa que le quiero recomendar para aquellos que en alguna oportunidad vayan a Buenos Aires, en Buenos Aires hay un museo de la deuda externa argentina. Funciona en la avenida Córdoba al 2100, en el anexo de la Facultad de Ciencia Económica. Hay un recorrido histórico de toda la deuda, está muy bien y hay una mirada desde el campo nacional. Es un muy interesante museo. Y por último, le recomiendo la última nota, una nota de Berbisky en el Cohete de la Luna, del 24 de mayo, que se llama Los 100 de Macri, que habla de la fuga de capitales que se produjeron en el periodo de Macri. Gracias, chicos. gracias, Oscar, por compartir todos estos conocimientos con nosotros y vamos a arrancar la, la charla. Eh, Gracias a todos también porque están dedicando un tiempo para juntarnos y para charlar sobre estos temas y por debatir. Así que yo primero voy a hacer una pequeña síntesis de lo que charló Oscar. Oscar nos compartió la historia de la deuda, cómo estuvo la composición de la deuda, los distintos actores, aparte de los gobiernos, como ser los actores de los que financian las deudas, el Fondo Monetario, el Club de París. Hizo un recorrido de las fechas más importantes, que es, por ejemplo, el 2001, donde hubo el gran default de la deuda. Después, en el 2005-2006, con el pago de la deuda que hace Néstor al Fondo Monetario. Eh, y la relación entre Producto Bruto Interno y deuda, que eso es muy importante para tener en cuenta. Porque no es solo tener deuda, sino la función y la relación con el Producto Bruto Interno. Porque, por ejemplo, en la época del kirchnerismo hubo deuda también, pero la relación con el Producto Bruto Interno era significativamente importante, o sea, era muy poco Producto Bruto Interno dedicado a la deuda. Eh, y, y le decía, y terminó Oscar con su exposición haciendo un pantallazo de la actualidad de la deuda y un dato importante que es los intereses de la deuda. ¿Sí? Los intereses de la deuda. Y antes de arrancar ahí, yo le puedo antes de arrancar con la participación de todo, le puedo completar algo interesante porque Oscar hacía mención a un artículo del Poeta a la Luna, donde Iberbisky muestra bien cómo es el tema de la deuda y que está muy relacionado, porque acá no es solo el tema de que se tomó mucha deuda en los últimos 4 años, sino que está relacionado con la fuga de capital. ¿Sí? En todos los gobiernos hay fuga de capitales. La diferencia está en que en la época del kirchnerismo el gobierno hizo todo lo posible y sacó un montón de legislaciones para frenar la fuga de capitales. ¿Sí? Una de esas legislaciones era que todos los capitales, los dólares que entraban en el país, por lo menos tenían que estar un año en el país para después poder sacarlos. Macri lo primero que hizo es derogar ese decreto y al tomar deuda se hacía la bicicleta financiera que hacía Oscar, que era
el Banco Central recibía toda la deuda en dólares, vendía los dólares, las empresas amigas compraban esos dólares y se los llevaban afuera. ¿Me escuchás Por ahora? eso, ahí se escucha, no sé quién está hablando, y ahí en los 4 años de Macri se jugaron 86.000 millones de dólares. Por eso es una de las crisis económicas en la que estamos viendo ahora y no es producto de la pandemia, sino producto de toda esa fuga. ¿Ahora me escuchás? Y otro dato importante que decía Oscar era el tema de los intereses y que ahora el gobierno está, ¿cómo es?, renegociando los intereses de la deuda. ¿Por qué es importante eso? El gran problema de la deuda que tomó Macri no es solo el volumen y la cantidad de dólares, sino en el poco tiempo que se comprometió en devolver esa deuda y en el enorme volumen de intereses que dijo que se iba a comprometer en devolver en 2 años. ¿Sí? Para que tengan una idea, se usa a nivel internacional unos coeficientes para decir, los países dicen, bueno, yo tomo deuda o presto dinero en función a cierta tasa de interés. Alemania, que se llama cupo de deuda, Alemania lo da en un cupo de deuda a interés cero. Estados Unidos lo da a un cupo de deuda del 1,2% de interés. Macri se comprometió que iba a devolver al 7%. Eso en el campo financiero y económico mundial, un 7% es enorme. Y encima devolverlo en 2 años. O sea, es imposible pagar eso, por eso todos los expertos académicos, muchos economistas de la derecha están de acuerdo con el planteo de Guzmán, que se comprometió a devolver a un cupo de deuda del 2,3% de los intereses. O sea, no es que nos están haciendo una quita de los intereses, sino que estamos volviendo a más o menos lo que en la normalidad en el mundo del préstamo internacional se da. Inclusive Argentina se compromete a devolver mucho más intereses de lo que los otros países proponen. Porque Estados Unidos, que es uno de los países que más fomenta estas cuestiones, dice que hay que poner un interés del 1,2. Nosotros estamos proponiendo el 2,3. O sea, mucho más o sea, somos más generosos que Estados Unidos. Por eso es importante tener en cuenta y la crisis económica en la que estamos ahora y de la importancia de la deuda y de por qué Alberto dice que se va a tomar todo el tiempo del mundo de renegociar esto, porque de acá depende todo. De acá depende todo, no solo el gobierno de Alberto, sino depende de los próximos gobiernos, en función de cómo él haga esta renegociación. Bueno, dicho después este aporte, dejo abierto, empiecen y voy a empezar a abrir la lista de oradores para que el que quiera comentar algo que lo diga. Sí, Graciela. Tomando un poco lo que planteó Oscar al final, la pregunta acerca de si es malo tomar deuda. Obviamente somos un país que históricamente tomó deuda, por lo que él relata históricamente el único gobierno que no se endeudó fue el de Juan Perón. Después siempre tuvimos deuda. Entonces, planteo un poco la pregunta de nuevo. ¿Es malo pedir deuda? Para nuestros países es imprescindible la deuda, aún pensando un gobierno nacional y popular que tenga un proyecto de desarrollo soberano. ¿En qué cambia, digamos, el peso de la deuda sobre el desarrollo de un país según el modelo económico, según el modelo político que gobierna? Eso, bueno, más o menos esa es la idea que pregunto. Mirta. Bueno, ¿O quería compartir? a partir de las preguntas que había hecho Oscar, cuando terminó su exposición, él decía, ¿para qué se toma deuda? ¿Sí? Y bueno, y Graciela retoma la otra pregunta de si es bueno o malo tomar deuda. Si nosotros nos remontamos a la primer gran deuda, que es la que mencionó Oscar, la de la Baring Brothers, de la época de Rivadavia, gobierno de Martín Rodríguez en realidad, ¿sí?
¿Para qué se pidió esa deuda? Esa deuda se pidió para hacer, fíjense ustedes, caminos. Nada cambió con el tiempo. Para hacer caminos, para hacer puertos. El puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto? Fíjense, estamos hablando de 1824. Es decir, no es la Argentina que conocemos ahora con toda la infraestructura que tiene. No había infraestructura. El 80% de la población del país era analfabeta, vivía el 75% en ranchos de barro, de paja, salvo Buenos Aires y alguna que otra ciudad importante como Santa Fe, Corrientes y demás. Bueno, se pidió para eso, pero en realidad es interesante estudiar el empréstito Baring. ¿Por qué? Porque ahí se pone en manifiesto que esa cantidad de dinero que se pidió no entró ni el 50% al país. ¿Por qué? Porque se genera en torno al tema de la deuda los grupos, digamos, sobre todo los estudios de abogados, que negocian la deuda del país que toma la deuda y del país que, digamos, que facilita, digamos, el empréstito. Y ese es el circuito, por ejemplo, que rompió Kicillof y Cristina, ¿sí? De no tener intermediarios para conseguir los préstamos, dicho sencillamente. El empréstito Baring por eso fue conocido como el primer empréstito leonino. En el secundario estudiamos eso, yo recuerdo, era el empréstito leonino que había tomado nuestro país, ¿no es cierto? Y que recién lo terminó de pagar Perón. Imagínense ustedes, de 1824 a 1952. Entonces, en general, yo no creo que per se esté mal tomar préstamos, porque para eso están los organismos y demás. Y una vez recuerdo, le escuché decir a Cristina que digamos que en principio, bueno, durante su gobierno no se podía por el tema del default y demás, bueno, hasta que después se reconstituyó, pero que no podíamos tomar préstamos, que ella no estaba en contra de tomar préstamos. El tema es para qué, en qué condiciones, y que la solicitud y los trámites de los préstamos no impliquen enriquecer a ciertos sectores. De más está decir que no sé quién planteó ahí, bueno, todo el endeudamiento, recuerdo, de la época de la dictadura, de las empresas que tomaban préstamos, que no los invertían en el país y que directamente llevaban las divisas a los paraísos fiscales, porque lo de los paraísos fiscales de Macri no es novedad, digamos. Nosotros nos quedamos después con la deuda y el dinero se quedó en los bancos de Suiza y demás. Así que es muy complejo el tema no sé, me parece, para eso están los organismos para prestar dinero, sobre todo, qué sé yo, no sé, el Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el Fondo Monetario, directamente los préstamos que realiza tienen que ver con los condicionamientos después a las políticas económicas de cada uno de los países, no lo hace gratuitamente, ¿no? Pero de verdad, nosotros, nuestra historia de desarrollo, de la posibilidad de desarrollo económico, está marcada por el tema de la deuda externa, del endeudamiento, mejor dicho, externo. Y es muy difícil, sumamente difícil. Gracias, Mirta, por tu aporte. Diego. Bueno, primero agradecer al compañero Oscar por la introducción y la presentación del tema, estuvo muy bueno, hubo cosas que, por ejemplo, el panorama histórico que trazó desde Rivadavia, y no sabía eso de Mitre que dijiste, que financió la deuda contra el Paraguay,
con un empréstito también, y cómo la oligarquía ya nos marcó ya desde nuestros inicios como país con la deuda, ¿no es cierto? Esto de la Revolución Libertadora también, que no sabía, que había sido el primero que asoció al país al Fondo Monetario y pasó de 52 millones a 1.000 millones. Bueno, muy buenos los aportes y los números que tiraste muy claros, Oscar. Ahora, ante la pregunta que estaban haciéndose, yo estaba viendo durante el día hoy, entré a un informe de Flaxo, de Basualdo y compañía. Basualdo es el coordinador de un informe que se llama Deuda Externa y Fuga de Capitales, algo así. Que ahora a la tarde no lo pude entrar porque se cayó a la página de Flaxo, porque está muy congestionada y se cayó, no lo pude recuperar al informe que estuve leyendo esta mañana. Y Basualdo, quería aportar este dato, Basualdo, la mirada de Basualdo y compañía sobre la deuda externa, él habla de que hay un punto de inflexión en la deuda externa argentina que lo marca en el 1976, ¿no es cierto? Como bien también lo marcó en su gráfico Oscar, que pasa del gobierno constitucional anterior a la dictadura con un porcentaje de no sé cuánto por ciento de aumento. Él habla ahí que hay un punto de inflexión en el modelo de acumulación del capitalismo. Antes, el modelo de acumulación era de sustitución de importaciones. Primera fase de sustitución de importaciones, segunda fase, que llegó hasta 1976, dice Basualdo. Y ahí hace un corte y cambia el modelo de acumulación del capitalismo a un modelo de capitalización financiera. Por ejemplo, en la dictadura con Martínez de Hoz la bicicleta financiera empieza a dar más intereses a inversionistas, a capitales, golondrinas, más intereses que en otras partes del mundo. Y con eso atrae, por ejemplo, inversiones de capital, en vez de ser en el sistema productivo, las empresas privadas empiezan a tomar créditos en el exterior a tasa baja para invertirlos en la bicicleta financiera que daba tasas más altas. Y de esa forma capitalizaban sin producir nada, simplemente por poner la plata en esa bicicleta financiera, que todos ya conocemos a partir de ese entonces. Entonces se genera una burbuja de capital ficticio que en algún momento explota, como siempre pasa. Bueno, ese modelo de capitalización ¿cómo dije? Modelo de acumulación de financiación del capital, o financiero del capital, se produce a partir de ese momento. Y se deja de pedir préstamos, las empresas privadas directamente dejan de pedir préstamos para desarrollarse o en un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Porque para eso están los bancos y los organismos. Si vos querés hacer una obra, una inversión, bueno, pedís un préstamo y vas a recuperar con la ganancia y devolvés el préstamo. Bueno, cambió totalmente la lógica por este nuevo modelo de acumulación, de capitalización financiera, ahí está, no me salía el nombre, y entonces se dejó de buscar los préstamos y los créditos por una razón de invertir en la economía real. Por economía real se entiende producción, industrialización, se dejó el modelo anterior de sustitución de importaciones, industrialización del país, más empleo, más producción, más industrias, más valor agregado, por otro de capitalización financiera que viene hasta nuestros días, con caídas y sobresaltos, ¿no es cierto? Cambia en el 2003, con Néstor y Cristina, con los gobiernos de cambia ese modelo de acumulación, dice Basualdo, por otro dirigido a la producción, dirigido al crecimiento, una década ganada donde muestra unos cuadros de crecimiento del Producto Bruto Interno a tasas elevadísimas, como nunca antes en la historia argentina ha crecido, como bien lo mostraste vos, Oscar, con ese gráfico que creció, si bien tu corte era desde creo que del 2002, el crecimiento del Producto Bruto Interno,
pero si vos lo llevas más atrás, es histórico en el periodo de Néstor y Cristina cómo creció el Producto Bruto Interno. Y bueno, eso lo quería marcar como un aporte, el concepto de cambio de modelo de acumulación de capital. Eso nada más. Pablo. Bueno, primero agradecerle al compañero Oscar por su exposición y por lo que esto nos provoca para seguir pensando esta cuestión tan importante. A partir de los aportes de los compañeros y las compañeras me quedé pensando que quizás una forma de ordenar nuestro pensamiento en relación con la deuda podría ser a partir de 3 preguntas. ¿Deuda para qué? ¿Deuda en qué condiciones? Y deuda con quién, ¿no? Es decir, con quién nos endeudamos, etc. Entonces, la primera cosa creo que ya Mirta habló bastante sobre deuda para qué. Porque en realidad, si nosotros pensamos la deuda externa de un país, que es mucho más compleja, no difiere tanto de la deuda de un sujeto individual, de uno de nosotros que dice, bueno, me voy a endeudar por 3 años para ampliar mi casa. Entonces, bueno, no está mal endeudarse, a menos que uno no pueda pagar la deuda o a menos que a uno le estafen, etc. Y ahí me parece que vienen las otras 2 preguntas. Una es ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones sería? ¿En qué plazos? ¿No? ¿Con qué intereses? ¿Y en qué moneda? Ustedes saben que acá hay muchos problemas con el tipo de moneda con el cual se hace también, se contrae la deuda. Y en función de eso, ¿qué pasa cuando la deuda se contrae con organismos internacionales como el FMI? Que te empieza a poner para que vos pagues condiciones de funcionamiento de tu economía, ¿no? Y te monitorea, todavía tenemos actualmente el monitoreo del FMI en Argentina, más fuertemente en la época de Macri, que viene a decir, bueno, a ver, ustedes tienen que hacer esto con el déficit fiscal, con tal cosa, y si no lo hacen, las condiciones para la renegociación eventual serán otras. Entonces creo que cuanto más tomamos deuda en esas condiciones, menos soberanía tenemos, menos independencia económica tenemos. Y después el otro tema es, digamos, con quién se contrae la deuda, que sería, bueno, tendría que ver con lo que acabo de decir y con el tema de los privados, y acá me parece que hay un hito muy importante que tiene que ver con los gobiernos peronistas, que es lo que se logró que aprobara en el año 2015 las Naciones Unidas respecto de la reestructuración de la deuda con los privados, que es algo que me parece que, por ejemplo, todavía no se está utilizando suficientemente en la negociación de la deuda, pero que es un principio importante. Son 9 principios que se aprobaron a partir de una propuesta argentina, que la llevaron a Naciones Unidas Axel y Cristina, y que yo creo que va a ser muy importante si se retoma, sobre todo en épocas de pandemia, donde ciertas cuestiones económicas implican barajar y dar de nuevo en algunos temas. Entonces hay un antecedente de un conjunto importantísimo de países, obviamente no está Estados Unidos, obviamente no está Gran Bretaña, etcétera, pero un número muy importante de los países que pertenecen a las Naciones Unidas aprobaron unos principios para que precisamente el tipo de fondos como los buitres no le coman la economía en función de deudas contraídas. Bueno, son esas cosas que a mí me parece que sería interesante seguir pensando en función del proyecto nacional, ¿no? Gracias, Pablo, para ordenar un poquito el uso de la palabra. No sé el nombre del señor que aparece en la pantalla con el nombre de Graciela, por ahí no, para poder notarle bien. Guillermo, pero es travestido. Gracias, Guillermo. Ahí está. Bueno,
también Sí. está anotada Liliana en la palabra, y antes de darles, quiero aportar algunas cositas que decía Pablo recién, para seguir charlando en ese sentido, que cómo se toma la deuda y para qué y en qué condiciones. Recordarles que, por ejemplo, la deuda en los decretos que Macri toma la deuda, pone unos artículos que, por ejemplo, ponen en garantía varios recursos naturales nuestros. ¿Sí? Que eso hay que tener en cuenta porque por ahí, por ejemplo, aparece vaca muerta, aparece la cultura de guaraní, aparece unas minas que tenemos por ahí. O sea, ese otro dato riesgoso de que si nosotros decimos, bueno, entramos en default, los acreedores pueden agarrarse de eso de la garantía del cobro de la deuda. ¿Sí? Otro dato es que, ¿por qué los expertos académicos a nivel mundial en economía están diciendo que apoyan a la postura argentina? Porque todos los países que tienen deuda a nivel mundial, todos están endeudados arriba del 100% del Producto Bruto Interno. Es decir, que todos los países, incluido Argentina, no pueden pagar esa deuda porque no tienen de dónde sacar la deuda, porque sobrepasa los ingresos que tienen. ¿Sí? Y lo que dicen estos economistas es que la deuda, sumado a las fugas de capitales, es la famosa tenaza para asfixiar a los gobiernos y para quitarnos soberanía y para quitarnos decisión y para quitarnos todo. Entonces ellos dicen, bueno, este país va a ser agroexportador, aquel país se dedica a tal cosa, aquel otro país se dedica a tal cosa. Por eso automáticamente, después de la toma de deuda de Macri, el grupo del campo salió a decir que la única salida de Argentina era que el campo le iba a salvar. ¿Por qué? Porque íbamos a apostar de vuelta en agroexportador y nada más que eso, y la parte de industrialización de la Argentina se iba a perder totalmente. ¿Sí? Bueno, le paso la palabra a Guillermo y después tiene Liliana. Bueno, en primer lugar, para saludarlos, felicitarlos por la iniciativa de aprovechar esta herramienta que la cuarentena nos acercó. También felicitarlo a Oscar por el trabajo que se tomó de conseguir los datos. Yo no voy a decir más nada porque los que hablaron después de Oscar completaron un panorama. Y como me tengo que ir, quería saludarlo y agradecerles la oportunidad. Así que les mando a todos un abrazo a través de Grace, y a Oscar lo voy a saludar acá pronto, acá en Rosario. Así que muchas gracias y nos vemos. Chao. Gracias, Guillermo, por compartir con nosotros este tiempo. Gracias. Y te esperamos para la próxima. ¿Cómo no? Liliana. Bueno, gracias nuevamente por esta linda reunión constructiva. Yo voy a tratar de ser muy pragmática y muy cortita. Retomo y agradezco que Pablo puso más o menos en caja algunas cosas que yo tenía, digamos, como pensada. Y para ser pragmática, pensaba, si tenemos esta deuda y dividimos la deuda por cada uno de los que somos, los que vivimos en esta hermosa patria, más o menos me toca a mí unos $7.200, así rápidamente, haciendo las cuentas, que poner. No creo que me alcance la vida para pagar eso, más los intereses. Porque en definitiva, y ahí me agarro de la promesa de campaña y de los dichos de Cristina y de Alberto también, que no se iba a pagar la deuda con el sufrimiento del pueblo. Entonces, bueno, esto tiene que permear y llegar como un grito que el pueblo argentino no puede hacerse cargo de una deuda que fue rifada, que fue tomada y se llevó afuera el dinero y demás. No me entra en la cabeza hacerme cargo de eso.
por un lado. Por otro lado, me pareció muy bueno cuando explicó nuestro compañero, y por último dijo, y mencionó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por último, pobrecitos, y en pesos. De 70 millones de dólares que teníamos, quedamos en 24 millones, el resto se fue en deuda. Y acá esa deuda contraída y la no devolución, digamos, de ese préstamo, va a impactar, obviamente, en los sueldos, en los haberes de los jubilados y en la economía nacional, en la real, porque ese dinero se prestaba a empresas para que las empresas, como fue el caso en su momento de Sancor fue, sí, para que se reactivara y la devolviera en tiempo, en forma, digamos, a nuestro Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces aquí hay un peligro, lo dijo Vanoli en su momento, que un peligro que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se pierda. Y no me gusta nada eso de quedar ni últimos, y mucho menos de que se pierda ese capital que teníamos, que era para nuestra gran y última etapa de la vida. Nada más. Gracias, Liliana, por tu aporte. El compañero Ramón tiene la palabra. Ramón, ¿me está escuchando? No sé, ahí está. Hola, compañero, ¿se escucha? Hola. Hola. Se escucha así, Ramón, se escucha así. Compañero, voy a meter mi cucharita un poquitito acá, dije que por ahí iba a escuchar, pero me salgo de la vaina para dar una opinión, compañero. Está muy lindo la conversación, está muy lindo el debate, así que quiero aportar lo mío también, ¿sí? Por ahí yo no tengo mucho conocimiento de lo que sea la deuda pública y la parte, ¿sí? Económica, o por ahí en la parte de economía, de política económica, digamos, ¿no? Pero bueno, voy a dar mi opinión personal, de lo que creo, lo que sé, lo que entiendo, ¿sí? Por ahí vuelvo a la pregunta que decía la compañera Graciela, ¿para qué se toma deuda o si es bueno tomar deuda? Como dijo también en esa etapa que dijo el compañero Pablo, ¿sí? Si es bueno tomar deuda y para qué se toma, ¿sí? En mi opinión personal yo creo que tomar deuda no es malo. Eso sí, depende para qué tomamos la deuda, ¿sí? Tomar deuda en un país como nosotros, que somos un país emergente o un país que necesita ser industrial, que necesita desarrollo, ¿sí? Tomar la deuda es bueno, según para qué tomamos. Ejemplo, mucho en los años anteriores, en los gobiernos de Néstor y después de Cristina, ¿sí? Se hablaba mucho de industrializar el país, de darle producción. Por ahí, si hablamos de producción, por ahí saltarán los del campo y dirán, sí, está queriendo pedir deuda para el campo, para poder importar materia prima. Que eso también sirve, porque el campo es buena parte del campo, o el campo es una parte que contribuye al PBI de la Argentina. Yo digamos un 30%, un 40%, estoy divagando porque no sé exactamente, como le digo, no tengo conocimiento de cuánto es el porcentaje que aporta el campo, ¿sí? En el PBI. Pero también es bueno decir que podríamos tomar deuda, y es bueno tomar deuda, si vamos a, ejemplo, Pablo dijo, bueno, una persona puede tomar deuda para comprar su casa y está muy bien, porque se endeuda para algo, ¿sí? En este caso, infraestructura para su casa. Nosotros como país, o los gobiernos cuando toman, tendrían que empezar un poquitito más en eso, tomar la deuda para crear más infraestructura,
para crear métodos y facilitar la producción, para fortalecer, para crear más producción. Le doy un ejemplo, a donde se podría tomar deuda que sería muy fructífero, ¿sí? Porque muchos hablan de gasto social, de gasto que, a ver, digamos, gasto en la deuda pública. Muchos dicen, economistas neoliberales hablan del gasto del Estado, ¿sí? Tomamos deuda y volcamos al gasto. Yo creo que eso es una idea equívoca, que es algo armado, es algo a propósito, sino que esto es inversión pública, no gasto público. Ejemplo, algo que me gustó mucho en el gobierno anterior, que por eso me he vuelto por ahí en estos años muy acérrimo a apoyar al gobierno nacional y popular, es cuando hicieron los satélites, cuando hicieron el ARSAC 1, el ARSAC 2, el ARSAC 3, creo que están haciendo ahora, si por ahí alguien me puede corregir en eso o informar de eso, creo que se está haciendo el ARSAC 3, pero sé que se lanzó el AXA 1 y el AXA 2, dos satélites que tenemos en órbita. Trabajo argentino, ¿sí? Hechos por mano argentina, hechos por científicos argentinos, ¿sí? Por ingeniería argentina. Yo creo que si ese fue un buen método, fue una buena política pública de la compañera Cristina Fernández de Kirchner en su momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto genera riqueza también. Nosotros tenemos que dejar de pensar como país en solo pensar que el campo con materia prima es el que genera divisa, el que genera riqueza, el que es productivo. En la parte tecnológica esto, también si nosotros agarramos e invertimos ahí y le damos, va a llevar años, pero va a llegar en un momento que va a dar su rédito económico, fiscal, ¿sí? Y con esa misma plata que nosotros invertimos ahí, el día de mañana podemos vender satélite al mundo, podemos venderle tecnología, podemos venderle comunicación, internet a muchas empresas, que acá en Argentina tenemos muchas multinacionales, que ahora, ejemplo, yo digo, ¿por qué tendríamos que estar pagando cable de fibra óptica o señales de comunicación a empresas privadas multinacionales si el Estado puede prever eso? ¿Sí? Lo mismo que ahora le venden a los consumidores, el Estado podría, ¿sí? Con sociedades anónimas, 50 estatal, 50 privada, pero controlada con el 51% estatal, ¿sí? Podría ser una fuente de divisa y venderla al mundo, eso, vender tecnología, que nosotros ya mostramos que tenemos esa capacidad. Eso sería una buena inversión, ¿sí? Si tendríamos que tomar deuda para eso, eso sería una buena inversión y no sería gasto. Y por supuesto, eso sumado a la producción primaria del campo, pasaría a ser el día de mañana que nosotros podamos, ¿sí? Con el transcurso de los años, salir de esta deuda, salir, si nosotros lo decía Néstor Kirchner, si nosotros lo decía Kicillof, me acuerdo, estoy divagando, no me acuerdo bien cómo era, pero Kicillof decía, la rueda de la fortuna, decía, si nosotros, a ver, estamos endeudados en un porcentaje, ahí estábamos viendo el gráfico que los compañeros mostraban. Voy a acordarme el último, donde decía, cuando entró en una parte, decía creo en el 2009, 2006, teníamos un PBI de 100 y algo por ciento, de 179 mil millones de dólares, creo que decía. Y el porcentaje de la deuda era del 43%. Después fuimos viendo los gráficos hasta llegar, vamos a decir, hasta Macri, a donde teníamos la deuda de 329 mil millones de dólares, pero el porcentaje de la deuda a ese gozo era del 89%. ¿Sí? Por supuesto que ningún país va a aguantar eso porque vos no tenés
la capacidad de pagar, porque no estás creciendo. Es como en mi casa, si yo me tengo que ir a endeudar y saco un préstamo, y después digo, bueno, tengo que sacar otro préstamo porque tengo que comprar otra cosa, tengo que invertir en otra cosa, ¿sí? Tengo que poder aumentar la capacidad de poder adquisitivo de mi sueldo para poder afrontar, ¿sí?, ese préstamo, ¿no? Entonces el porcentaje baja. Lo que con esto quiero decir, compañero, y con esto voy cerrando, no quiero ser muy extensivo porque no quiero aburrir, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que lograr como país es crecer, ¿sí? Hacer crecer nuestro PBI, producir, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo con una rueda completa, a donde estén todos los esquemas y todo el ámbito productivo, ¿sí? No solo el campo, sino la tecnología, la educación, ¿sí? También dentro de esa rueda tienen que estar los trabajadores, ¿sí? Porque si no la rueda no se puede completar, no puede volver a girar, ¿sí? Como decía Kicillof. Digo esto porque muchos dicen, bueno, vamos a invertir acá, y se olvidan el trabajador, ¿sí? Y si no se llega a completar eso y no se llega también a invertir en el trabajador, ¿sí? El Estado no invierte en el trabajador, ¿sí? Se quiebra esa rueda, ¿sí? Entonces tampoco va a servir. Ahora, eso es lo que quería compartir con ustedes, compañeros. Nosotros como país, y eso es mi pensamiento personal, esto no es, yo no estoy sacando por ahí no estoy nombrando a otra persona que lo dice, ni por ahí, es lo que yo leo, lo que yo me informo, ¿sí? Es mi concepción de concebir, digo, bueno, esto tiene que ser así, capaz esté equivocado, pero por eso digo, le doy mi opinión. Necesitamos, ¿sí?, crecer, porque así esta deuda que tenemos ahora, si llegamos a crecer más en porcentaje, si crecemos más, nuestro PBI sigue creciendo, sí, que ahora que está en per cap en 329.000 millones, y lo llevamos para arriba, y evitamos seguir endeudarnos por unos años, el porcentaje va a bajar, ¿sí?, en relación a lo que entra, a lo que vos tenés que pagar. Y ese es el método. Yo creo, dentro de mi humilde opinión, que eso como país lo haría muy bien. Así que, y estoy muy contento, compañero, de poder participar con ustedes. Los escucho, aprendo mucho de ustedes, ¿sí? Y gracias por la invitación a la compañera Silvina, que me envió un mensajito, me dijo, Ramón, si te animás a participar, vení, vamos a hablar un ratito, vamos a escuchar, y le agradezco. Y acá estoy, compañero, sigo aprendiendo y sigo escuchando. Muy amable. Gracias Ramón por compartir tu mirada, y te comento que este espacio lo pensamos para ir construyendo conocimiento e ir aprendiendo entre todos, o sea que todo lo que aportan va sumando a nuestros nuevos conocimientos. Así que el aporte que tú hiciste está re bueno, y gracias por compartirlo. No sé si alguien más quiere hacer uso, si hay alguno, si por ahí no vi y no anoté. Lo que me gustaría agregar es que cómo hacemos para generar, bueno, hablo, después comento alguna cosita más. No, yo solamente dos cosas que quería agregar a partir de lo que los compañeros fueron comentando. La primera, cuando se hablaba de cómo se puso como garantía del endeudamiento externo recursos naturales del país. Y eso es para pensar por qué el Congreso no pudo participar en la discusión de las condiciones de la deuda, cosa que fue totalmente anticonstitucional durante el gobierno de Macri. Todos sabemos que el Congreso tenía sí o sí que participar en la aprobación del endeudamiento. Y lo otro tiene que ver con lo que dijo Ramón recién, y es lo del ARSAT, es una muestra más de lo que significa la soberanía en muchos sentidos. Pero voy a dar un ejemplito chiquito. Dentro de los proyectos de ARSAT estaba toda la interconexión sanitaria del país completo, es decir, todos los médicos
y los, digamos, trabajadores de la salud podían enlazar y hacer preguntas y consultas e interconsultas, qué sé yo, entre uno que estaba en Bariloche y un especialista que estaba en Córdoba y así. Bueno, eso quedó inconcluso cuando triunfó Macri y prácticamente privatizó los ARSAT, porque eso fue lo que hizo como es el pariente de Aguad, digamos, para que no sabía ni siquiera cómo se utilizaba la tecnología, bueno, estuvo a cargo de un proyecto interesantísimo. El ARSAT tenía un montón, y ojalá se recupere, tenía un montón de posibilidades, pero digo esto, lo del tema de la interconexión de las instituciones sanitarias, pues imagínense qué bien hubiera sido, o qué bueno hubiera sido contar con eso en este momento de la pandemia. Bueno, eso nada más, compañeros. Gracias, Pablo. Ahí agregando una cosita de lo que decía Pablo, que Macri no envió al Congreso para que el Congreso apoye o no el endeudamiento, acompañe o no el endeudamiento. Lo único que hizo Macri en ese momento, que en el 2016 formó una comisión bicameral que le ayudó a avalar el pago a los fondos buitres, ¿sí? Y esa comisión quedó funcionando, quedó hasta esta fecha, y actualmente esa herramienta que creó Macri se está usando se reunió el otro día en la bicameral para pedir un informe al Banco Central de cómo se fue constituyendo la deuda en los últimos 4 años, y quiénes participaron, y además le sumaron cuáles fueron las empresas y los individuos que jugaron capital al extranjero a partir de los dólares que se consiguieron de esa deuda, ¿sí? Y esta es la parte interesante. ¿Qué puede hacer esa bicameral? Además de pedir ese informe, y después que el Banco Central le diga quiénes jugaron, quiénes hicieron de todos esos dólares, de esos 86 mil millones de dólares, porque viene en paralelo a que el Estado en esta situación de crisis, a qué empresa debe ayudar y a qué empresa no debe ayudar. ¿Por qué? Esas empresas que jugaron esos 86 mil millones, bajo los decretos y bajo toda la normativa que sacó Macri, legalmente están amparados, o sea, no se le puede hacer una denuncia penal, porque ellos jugaron capital bajo todos los decretos y la normativa de Macri. Pero sí se puede decirle, mire muchachos, ustedes están pidiendo ayuda para pagar el sueldo a sus empleados, están pidiendo ayuda para que les salvemos de la quiebra que ustedes están diciendo que están quebrando porque no pueden producir, pero tienen 86 mil millones afuera. Si ustedes tienen esto, entonces el Estado no le vamos a ayudar, porque ustedes traigan esa plata que se llevaron y sálvense solos si ustedes tienen el financiamiento para salvarse. Esa es la parte importante. Y la parte grave es que Macri le generó toda una normativa para que fuera legal esa fuga de capital. Así que no sé si alguien más quiere aportar algo. Sí, ahí está, pero no sé, era para una cosita chiquita nomás de lo que dijo el compañero Ramón, que estuvo muy buena la visión de él y su mirada. Cuando hablamos, por ejemplo, de los fugadores de capitales, de las empresas que fugan capitales, incrementan la deuda externa argentina, por ejemplo, hay empresas que son fugadores de capitales y son bonistas de deuda, tienen bonos. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, como dijo el compañero Ramón, ¿por qué no se estatiza parte de esas empresas que dan mucho dinero, que generan pueden generar muchas divisas, pueden ahorrar divisas al país, que hoy en día esas empresas, esas patronales, fugan las divisas del país que necesitamos acá, las fugan. Y hay, por ejemplo, un compañero telefónico de Buenos Aires me mandó una noticia que, por ejemplo, no está en los medios, no la publican. Hay un senador de Santa Fe, ahí en tu provincia, Oscar, que presentó un proyecto de formar una empresa pública de telecomunicaciones.
en donde puede operar en todo lo que sea comunicación, una empresa pública provincial en el ámbito de Santa Fe, que es un senador de Rosario, ahí de la ciudad donde vos estás, no me acuerdo cómo se llama. ¿Usato no es? No sé, no me acuerdo. Pero me comentaba este compañero telefónico, iniciativas como esa de dirigentes políticos que se están poniendo a pensar hoy, la pucha, se le está dando todas las facilidades a empresarios privados, grandes empresas de telecomunicaciones, como Telefónica, como Telecom, y están fugando capitales, o están operando como acreedores de la deuda del Estado, y piden ayuda, y por otro lado, no hay inversiones. Podemos ser mucho más sustentables en telecomunicaciones de lo que estamos hoy en día. Podemos desarrollarnos muchísimo más, como dijo Pablo, con ARSAT, la comunicación sanitaria y tantas otras cosas. Sin embargo, y con poca plata, porque hoy en día las inversiones en telecomunicaciones ya no son lo que eran antes, y se puede producir en el país, y hay capital humano, hay capital para desarrollar esto. Y estas iniciativas, yo las resalto, y me parecen muy buenas, como la del senador santafesino, que promueve la creación de empresas públicas de telecomunicaciones, que es una manera también de desarrollar empleo y en todos los sectores. Eso nomás. Bueno, gracias, Diego. Sumando lo que dice Diego, el debate que se está viniendo es, y que en otros países del mundo ya lo están haciendo, es si el Estado sale a salvar y ayudar a las empresas en esta situación de crisis, que el Estado sea socio de esas empresas. No es que se quede con el 100% de la empresa, sino que pase a ser socio de la empresa. Un ejemplo de eso, en la semana pasada, Alemania salió a ayudarle financieramente y a salvarle de la crisis y el cierre a Lufthansa, la empresa aérea. Y a cambio se quedó con el 20%, o sea, pasó a ser socio de la empresa con el 20% y con un margen de a futuro a llegar al 25% de las acciones de la empresa. Entonces, no solo que el Estado pone plata para salvar, sino que empieza a generar, bueno, yo te ayudo, como es en toda empresa privada, porque si una empresa privada le ayuda a otra empresa privada, pasan a ser socios y empiezan a trabajar juntos. Lo está haciendo Estados Unidos en este momento. Estados Unidos, en varias empresas que salió a ayudar el Estado, ya es socio y es parte de toda la producción de esas empresas, ya sea en pérdida o en ganancia. Y hay varios países europeos, que esa es la próximo debate y la próxima discusión que se viene acá en el país. Y yo solamente me preguntaba, también como para dejar pensando, para que sigamos pensando, todos escuchamos la expresión que apareció con Alberto después del periodo de Macri, del endeudamiento feroz y de la fuga feroz, la palabra asociada a la época de la dictadura, cuando acuñamos el nunca más. Y hoy, en este periodo, se comenzó a hablar de establecer un nunca más dentro de lo que significa este proceso cíclico de endeudamiento feroz y de condicionamiento enorme de nuestra soberanía por esta forma de endeudamiento. Yo me pregunto, ese nunca más, ¿cómo se puede traducir legislativamente? ¿Existe la posibilidad de pautar de modo, digamos así, legal, legislativo, un proceso, un proyecto que establezca un marco, un límite a las futuras administraciones en relación a este proceso de endeudamiento? Es una pregunta que hago. Aportando ahí a la pregunta de Graciela, yo creo que sí, hay herramientas, tanto en las cámaras, herramientas legislativas como para dar un marco legal para que a futuro los gobiernos puedan endeudarse en ciertos términos, hasta ciertos límites, pero son leyes que tienen que salir con el consenso de todos para que se puedan seguir respetando en el tiempo. De que hay herramientas como para darle un marco en cuestión de toma de deuda y los lineamientos y todo eso, hay.
lleva un montón de tiempo. Bueno, para ir cerrando, le doy las gracias a todos los que participaron por su tiempo, por sus aportes, por las distintas miradas que fueron dando, especialmente a Oscar, que se tomó el tiempo y el trabajo de sintetizar un montón de datos, de contarme un poquito la historia, de ir haciendo el disparador del tema. Gracias a todos los que van participando, y bueno, la idea es...